Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Es un privilegio estar, hermanos, aquí con ustedes desde el estado de Chiapas, de la misma República Mexicana y para todo el mundo entero. Y aquellos también que nos enfocan en la cámara, ¿verdad? ¿Por qué no mandarles un saludo desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco? Hoy en esta hermosa mañana vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios y poder entender y sentir la iglesia de Cristo, donde impera el amor de Cristo, que es el autor del amor, el Señor Jesucristo. Tenemos un privilegio tan grande de poder acercarnos hacia Dios confiadamente, viviendo en las escenas finales de la historia y poder pasar las escenas que hoy estamos viendo tomados de la mano con Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que hoy queremos llevar esta verdad a todos los que nos ven, a todo el mundo entero, por medio del YouTube, una aplicación muy conocida, y también la cuenta de Facebook. Es un medio que Dios está utilizando en esta etapa para poder llegar a miles de corazones, la verdad presente para el tiempo del fin. Vamos a ir de rodillas los que podamos, hermanos, y los que nos ven, también invitarles allá donde estén. Juntos vamos a invocar la presencia de Dios. Amoroso Señor Jesucristo, has sido tan bueno con nosotros porque no nos has consumido. Y hoy nos has extendido tu mano nuevamente para poder estrechar un día no muy lejano con aquellos seres que hemos perdido y poder levantarnos para novedad de vida y vivir eternamente con Cristo Jesús. Y hoy hemos de venir a sembrar la palabra escrita por medio de tu santa palabra, predicha desde la eternidad. Y al abrir, Señor, quisiéramos pedir el permiso tuyo para que puedas regalarnos ese momento inolvidable de que tu amor es perfecto, un amor no fingido y que es para siempre. Que aunque nuestros amigos más influyentes, nuestros familiares nos traicionen, eres tú ese amigo perfecto que nunca nos falla. Por eso hoy venimos en esta hora de la mañana para poder estar en armonía contigo y con tu santa palabra y sea meditación en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos única y peculiar en esta etapa del tiempo del fin. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que es la iglesia remanente. Y lo que nos hace ser la iglesia remanente no es el nombre. Lo que la iglesia nos hace ser como adventista del séptimo día no es la estructura. Sí se necesita una estructura para mantener un orden en la iglesia, pero eso no quiere decir que seamos adventistas. Lo que la iglesia adventista es y fue hecha para ser, es y fue dada en el plan de nuestro Dios, lo dejó con un propósito. Y el propósito de Dios para su iglesia en el tiempo del fin, para caracterizar, es proclamar el mensaje de ¿cuántos ángeles? Primero, segundo y tercer ángel. Y a ella le fue confiada la tarea de proclamar el mensaje. Eso es lo que nos hace ser adventistas. Y en la proclamación del mensaje del tercer ángel, no sé si ustedes conocen otra iglesia que habla y predica del mensaje de los tres ángeles. Yo no conozco ninguna. Porque todas las iglesias dicen nosotros estamos predicando. Claro, y también hay algunos de nosotros en la iglesia adventista que decimos estamos predicando el evangelio. Todas las iglesias lo dicen, los pentecosteses,
Los presbiterianos dicen que están predicando el evangelio. Pero la misión de la iglesia, claro, en el mensaje del primer ángel dice que será predicado el evangelio. Dice Juan: vi volar por en medio del cielo otro ángel para predicar el evangelio. Pero el mensaje del primer ángel no termina allí. Debemos seguir dándole la lectura. Y el mensaje del primer ángel tiene también, por decir en versículo 7, temed a Dios. Y en el mensaje siempre de temer a Dios, nosotros conectamos, o conecta con guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Pero dichas iglesias, hermanos, ya no se predica el mensaje completo. Y en el mensaje del primer ángel también sigue diciendo el pasaje que debemos darle gloria. ¿A quién debe darse la gloria? A Dios. Porque estamos ¿qué? En la hora del juicio. ¿Será que existe otra iglesia que habla acerca del juicio? No existe ninguna iglesia que hable acerca del juicio a que a la iglesia le fue confiada. Pero tampoco termina ahí el mensaje de la cual la iglesia fue puesta en la tierra. También dice que debe reconocer y hay que adorar ¿a quién? Al Creador de los cielos y de la tierra. Ese mensaje también tiene por señal y nos hace reconocer, adorar ¿a quién? Aquel que creó las fuentes de las aguas. Y ese Creador tiene su señal. Y es la señal del santo sábado. El mensaje del segundo ángel: cayó Babilonia. Pero Babilonia cayó, ¿por qué causa? Porque rechazó el mensaje del primer ángel. ¿Y qué dice las iglesias acerca de los 10 mandamientos? Que fueron abolidos en la cruz. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y que ya no es necesario la observancia de los 10 mandamientos. Y por eso Dios tiene un mensaje diciendo, el mensaje del segundo ángel, e invita a los fieles a salir ¿de dónde? De Babilonia. ¿Para qué? Porque si nosotros seguimos en el mensaje del tercer ángel, dice que aquellos que siguen en Babilonia terminarán adorando y recibiendo a la bestia y su imagen y recibiendo su marca. Y la marca de la bestia es la observancia ¿de qué día? Del día domingo. Por eso la iglesia adventista fue creada con la misión de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a ir a nuestro estudio, el libro de Apocalipsis 14. El resultado de dicha iglesia, la misión de dicha iglesia, tiene por descripción a que nosotros podamos tener el conocimiento, y que la Biblia deja muy en claro en Apocalipsis 14, 12, es el último pasaje del mensaje de los 3 ángeles. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, el resultado de aquellos que tienen el propósito de proclamar el mensaje de los 3 ángeles quedan como, por ejemplo, guardando su ¿qué? Los mandamientos de Dios. Y tienen también la fe de Jesús. Hoy no vamos a hablar acerca de la fe de Jesús, solamente vamos a hablar acerca de los mandamientos de nuestro Dios. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuántos mandamientos son? ¿Y cómo o de qué manera tenemos que observar los 10 mandamientos? ¿De qué forma? Vamos a ir a un pasaje muy conocido en el libro de Éxodo. Y vamos a estudiar un momento esta parte. Éxodo 19, 4, 5 y 6. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé, dice, sobre alas de águila,
y os he traído a mí. Ahora dice, si dais pues oído a mi voz, está hablando Dios, y guardaréis mi ¿qué? Mi pacto. Vamos, hermanos, a desglosar esta parte. Dice, si guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, dice, toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, como Dios había sacado ¿a quién? A los israelitas de Egipto, dijo, como ustedes, yo les saqué de allá por amor de mí mismo, no porque ustedes eran perfectos o porque guardaban mis mandamientos, sino porque yo les amé, dice Cristo. Ahora les voy a sacar de allá y les voy a llevar en el desierto a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ahora Dios quiere hacer un pacto ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese pacto? ¿Cuál será esa obra o ese pacto que Dios quería hacer con ellos? Dice que cuando ellos iban a hacer un pacto entre los israelitas y Dios, entonces los israelitas iban a ser su especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cuál será ese pacto que Dios iba a hacer? Vamos a ir a Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 4. Y miren cuál es el pacto que Dios quiere enseñarnos. Y Él os comunicó. Está en la pantalla Deuteronomios 4:12, si lo alcanza a ver, si no les voy a dar lectura. Dice, y Él, hablando de Dios, os comunicó su pacto. ¿Qué quería hacer Dios allá con los israelitas en el desierto? Dice, quería hacer un pacto con ellos. Y ahora le da su comunicación del pacto a Moisés para darles al pueblo de Israel. Dice, y Él os comunicó su pacto, que os mandó a cumplir o a guardar los 10 mandamientos. Es decir, de que el pueblo de Israel iban a ser nación santa hasta que ellos hacían un pacto o entraban en pacto con nuestro Dios. Y era ese pacto guardar ¿cuántos mandamientos? Los 10 mandamientos. Y los escribió, ¿en dónde? En 2 tablas de piedra. Entraron en común acuerdo, dijeron los israelitas, está bien, vamos a hacer un pacto, porque como nos has sacado de la esclavitud de Egipto, vamos a pactar contigo. Y los israelitas contestaron a una voz. Vamos a ir al siguiente pasaje. Entonces, Éxodo 19, vamos a regresar a Éxodo 19. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos, dice, todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y Moisés contó al Señor las palabras al pueblo. Es decir, que cuando Dios dice que aquí está mi pacto en las 2 tablas de piedra, ya cuando Moisés estaba en el Sinaí, y ahora dice, ahora desciende al pueblo y diles que ese es el pacto que quiero hacer con ellos, que guarden mis 10 mandamientos. Y los israelitas dijeron, bueno, si hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, lo guardaremos. Pero después que ellos aceptaron el pacto, hermanos, Israel siempre se fue en transgresión, en la invalidación de la ley de nuestro Dios, que no vivieron en esa promesa. Tan solo pasó un poco espacio de tiempo y ellos comenzaron a idolatrar, es decir, hicieron un becerro ¿de qué? Un becerro de oro, y todos se postraron y dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, le dijeron a Aarón, y ellos tendremos como ¿qué? Como Dios. No pasó mucho tiempo para que el israelita tendría que romper ese pacto con nuestro Dios. Sucesivamente los israelitas vivieron en un tiempo de apostasía frecuentemente, que rompieron ese pacto con nuestro Dios. Pero Dios se lo dejó claramente, que el pacto que tenían que observar
Ir a la ley ¿de qué? De los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 21:2. Los 10 mandamientos después que cuando Dios le da el pacto en Éxodo 19. También ahora en el capítulo 20, ahora Dios comienza a mencionar su pacto. ¿Y qué dice? Entonces Dios habló estas palabras: yo soy el eterno ¿qué? Tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De Egipto, de casa ¿de dónde? De servidumbre. Es decir, por amor Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para introducirlo en la Canaán terrenal. Yo, dice Jehová. ¿Y por qué causa ahora Él lo saca? Por amor, no porque ellos había algo bueno en los israelitas, sino porque sabían que eran pecadores. Y ahora Él quería hacerles un pacto con ellos. Y ese pacto, que lo que Dios quería era que ellos observaran estrictamente la ley de Dios, y las dio en 2 tablas de piedra. Pero los israelitas veían que la ley de Dios eran reglamentos, porque no había sido puesto en el corazón, sino que ellos veían las 2 tablas de piedra y ellos solamente lo guardaban. ¿Pero de qué forma? Porque lo veían como una imposición, como reglas que ellos tenían que cumplir. Y por eso no pasó mucho tiempo y Dios contempló esa parte. Ese pacto que Dios estableció fue roto. Vamos a ir al siguiente pasaje. En Jeremías 31 al 33. Dice: vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Jacob y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron. ¿Qué hicieron los israelitas? Quebrantaron la ley de nuestro Dios. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque dice yo fui un esposo para ellos, dice el Eterno. Cuando Dios concordó con el pueblo de Israel, es decir, se casó ¿con quién? Con el pueblo israelita. Se casaron, hizo un pacto, dijeron: ahora yo seré tu marido y tú serás mi esposa. Pero ellos violaron ese mandamiento de quebrantar el pacto y dejaron de ser su pueblo elegido. Dejaron de ser nación santa para Dios. Y como ese mandamiento o ese pacto fue roto, ahora el profeta Jeremías dice, 800 años después de que los israelitas estuvieron viviendo en apostasía, claro, que aunque hubo hijos fieles que se mantuvieron, un remanente, los israelitas vivieron apostasía sobre apostasía, y que 800 años el profeta Jeremías dice que como ya invalidaron mi pacto, ya fue roto las 2 tablas de piedra, ahora dice Cristo: voy a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con ustedes. Y muchos dicen: bueno, si el pacto que fue dado para los israelitas y entonces se aplicaba para ellos, y entonces ¿por qué nosotros tenemos que ver con eso? Con los 10 mandamientos. ¿O qué pacto irá a hacer Dios nuevamente con los hijos de Dios en este tiempo del fin? Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley ¿en dónde? En sus mentes, y las escribiré en su corazón. Es decir, que el pacto que fue dado al pueblo de Israel fue escrita en 2 tablas ¿de dónde? En 2 tablas de piedra. Pero ahora el nuevo pacto que yo voy a hacer, ¿dónde los quiere escribir Dios? En las tablas ¿de qué? De tu corazón. Porque Dios sabía que si Él volvía a repetir las 2 tablas de piedra, hermanos, íbamos a volver a quebrantar ¿lo qué? Los 10 mandamientos. Porque el cambio, es decir, el amor a guardar la observancia de la ley de nuestro Dios, no tiene que ser externa. Tiene que venir ¿de dónde? De adentro del corazón.
Porque el amor a Dios nos hace observar su ley. Y es por esa razón ahora Dios dice, entendiendo la parte de la humanidad, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, pero ahora los voy a escribir en la tabla de su corazón y en la mente. Pero ¿qué dicen los cristianos? No, si eso era para el pueblo de Israel en la antigüedad. Vamos a ir en Hebreos 8:8 al 11. Y Pablo usa esta cita agarrando del profeta Jeremías, ¿para qué? Para la iglesia cristiana. Ellos no eran israelitas, eran los gentiles. Y Dios dice esta parte, pero Dios reprendiendo les dijo, vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel. ¿A quién le está hablando aquí ahora el apóstol Pablo? Le está hablando a los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Y qué les está diciendo? Viene el día, dice, del Señor en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, el Señor los dejó a un lado. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto de esposa con el Señor. Dios había entendido de que nada serviría a nosotros tener 2 tablas de piedra para que nosotros le veíamos como reglamento. Y que ahora Él quiere hacer un pacto con aquellos israelitas modernos, pero lo quiere escribir en las tablas del corazón. El problema no es la ley de Dios. El problema no son los seres humanos. El problema es el corazón donde Cristo quiere alcanzarnos. Porque muchos vivimos en completa rebelión como los israelitas. Y es por esa razón Dios quiere hacer un pacto. Y al venir al Nuevo Testamento, ahora Dios quiere hacer un nuevo pacto en cada mente y en cada corazón, porque ahí quiere escribir su ley. Porque al escribirnos la ley en las tablas de nuestro corazón, nosotros demostramos que amamos a Dios, y el amor a Dios nos hace que obedezcamos la ley de nuestro Dios. Vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de San Mateo, y aquí nos vamos a entender las partes que por qué Dios quiere escribir la ley en la tabla de nuestro corazón. San Mateo 6, 19, 21. Miren de dónde viene o por qué Dios quiere escribir la tabla o las 2 tablas de la ley de Dios que fueron grabadas en el Sinaí. Las leyes son las mismas. Y dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroe, y los ladrones socavan y roban. Sino acumulad, dice, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corren, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Es decir, ¿dónde es la clave esencial o por qué Dios escoge el corazón? Porque donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Es decir, que el corazón, al escoger Dios, al implantar o al escribir la ley de nuestro Dios, quiere dejar en claro que es lo más importante del ser humano. De nada nos sirve tener y cargar una Biblia, porque lo tenemos la ley en Éxodo 20. Y están escritas, tal como fue dada en el Sinaí. Pero Dios dijo que esto no lo necesitamos. Ahora Él quiere escribir la ley de nuestro Dios en las tablas de nuestro corazón, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vamos a ir al siguiente pasaje. En Mateo tenemos un segundo ejemplo acerca de por qué Dios quiere implantar ese cambio. Mateo 12, 34
y 35. Y ahora le está hablando a los fariseos. Y le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El hombre bueno, dice, del buen tesoro saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, el elemento, el miembro en la cual Dios le interesa es el corazón. Porque del corazón vienen los malos pensamientos. Del corazón viene el transgredir la ley de nuestro Dios. En el corazón viene en que nosotros vivamos la parte interesante que fue expuesta en la escuela sabática: el orgullo y el egoísmo. Por eso lo que a Dios le interesa, hermanos, es el corazón. No hay otra cosa. Cuando alguien ya ha sido cambiado en el corazón, ¿ustedes creen que puede hablar malas cosas? Y pueden salir palabras airadas o deshonestas o toscas que hieren al prójimo. Si nuestro corazón ha sido cambiado y Cristo vive ya en él, nuestros corazones serán sabor de vida para vida. Por eso a Dios le interesa escribir las leyes en la tabla de nuestro corazón. Cuando Él las escriba, de nuestros labios saldrán palabras para muchos aquellos que quisiéramos alcanzar. Vamos a ir al siguiente. En el libro de San Mateo 15, otro ejemplo. Versículo 17 y versículo 20. Dice: ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se elimina fuera del cuerpo? Dios está hablando aquí acerca de lo que hace daño, que es lo que causa mal. Pero lo que sale de la boca viene del corazón. ¿De dónde vienen nuestras malas palabras? Dice que viene del corazón. Es decir, lo que nosotros pronunciamos, lo que nosotros actuamos y nosotros conversamos con nuestros seres queridos viene del corazón. Y dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que ¿qué? Lo que contamina al hombre. Es decir, el comer con las manos sucias, dice Cristo, le está diciendo a sus discípulos, no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque viene directamente del corazón. Nosotros a veces pronunciamos palabras y hacemos actos vergonzosos, y eso viene directamente del corazón. Por eso de nada nos sirve, hermanos, la Santa Biblia, porque estamos viviendo en transgresión. Porque las tablas de la ley lo tenemos escrita en una Biblia. Y qué lástima que no lo tenemos escrita en el corazón. Por eso no amamos a Dios. Porque del corazón, ahora sí vamos a entender esta parte. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí vienen los homicidios. Ahora aquí Cristo está diciendo la ley de nuestro Dios. Del corazón viene que nosotros matemos a nuestros prójimos. Del corazón vienen los adulterios. Es decir, que nosotros cometemos adulterio porque es del deseo ¿de dónde? Del corazón. ¿Cuántos israelitas cayeron en las fronteras de Canaán? Estaban ellos en el desierto, ya para poder entrar 23,000 cayeron en el acto de adulterio. Porque Dios no estaba en el corazón de ellos. Solamente veían las leyes de Dios como reglamentos. También dice del corazón vienen las fornicaciones, que es lo mismo. Vienen los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Y viene algo importante. Porque la iglesia finalmente se complace en que nosotros nos gusta, si nosotros vemos aquí, hermanos, nos gusta el pecado del chisme. Y tiene tanto como esponja que nosotros absorbemos si quisiéramos saber de la vida ajena. Y nos complacemos el hablar del uno al otro. También dice que viene ¿de dónde? Del corazón.
Y Dios dice que muchos estamos aquí, pero estamos muertos espirituales. Somos como sepulcros blanqueados, estamos muertos a la vista de Dios. También dice del corazón, esto es lo que contamina al hombre. Pero comer, dice, con las manos sin lavar, eso no es contaminación para el hombre. Lo que Dios quiere darnos en esta mañana, para todos aquellos que nos escuchan, es quiere hacer y entrar en un nuevo pacto con nosotros. Y lo que Él le interesa escribir es en las dos tablas del corazón. Porque es ahí donde se comienza a hacer la obra del cambio del carácter. Y Dios va a llevar al cielo a aquellos que han cambiado en su carácter. Ningún soberbio va a entrar en el cielo. Ningún adúltero va a entrar en el cielo. Ninguno que roba, ninguno que hace el chisme o elabora el chisme, va a ir a las mansiones celestes. Por eso Dios, al ir al Nuevo Testamento, le dice, sí, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y el pacto que voy a hacer con ustedes es escribir mis mandamientos en la tabla de su corazón. Porque cuando sean escritas en su corazón, ahora sí ustedes me van a hacer nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por eso Dios, hermanos, en esta hora de la mañana tiene por objeto un trasplante o crear un nuevo corazón en cada ser humano. Y es por esa razón que nosotros, hermanos, debemos dejar que Dios, no porque Dios quiera ver algo en nosotros, hermanos, somos pecadores. Y Dios no ha escogido gente que guardan sus mandamientos para escribir su ley. Él está buscando gente pecadora para que vengan a Él. Y Él quiere implantar su ley en el corazón de aquellos que quieren venir a los pies de Cristo Jesús. En San Mateo 5, 27, 28, les dijo ahora Cristo a los fariseos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué creen ustedes que dijeron los judíos, los fariseos? Bueno, ahora ya viene Cristo y dice que no debemos cometer adulterio. Ellos se alegraron. Dijeron, bueno, ahora sí, porque nosotros no hemos tenido más que nuestra sola esposa para cometer ese adulterio. Pero viene el contexto. Y es el contexto donde así los fariseos dijeron, bueno, ahora sí vamos a poner un alto. Y dice, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero en su corazón. O hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, si hiciéramos un examen, cuántos adúlteros estamos aquí? ¿Cuántos adúlteros? Por eso Dios quiere implantar un nuevo corazón en nuestro ser. Y Él sabe que es gente pecadora, en la cual Él está buscando. Y para todos aquellos que nos ven, Dios quiere escribir en las tablas de tu corazón su santa ley. Porque cuando nosotros dejemos que Cristo venga a nuestro ser, entonces nos vamos a asemejar cada día a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a ir a otro ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondió Cristo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo, ¿cómo está? Este pueblo, dice, de labios me honra. ¿Y cómo está su corazón? Su corazón, dice, está lejos de mí. Por esa razón, siempre Dios lo que le interesa es, la pieza fundamental es el corazón de cada uno de nosotros. Los fariseos eran tan estrictamente
en la observancia de la ley de nuestro Dios. Que cuando ellos iban por un camino y les entraba las horas del sábado, ellos se quedaban parados, es decir, de ayer de las 5:30, antes de la caída del sol, y ellos veían que les caía el sol y no alcanzaban a llegar a sus casas, ellos quedaban parados porque ellos el trabajar o el caminar en sábado era pecado. El fariseo era estrictamente en la observancia de la ley de Dios, pero también un hijo de Dios no quiere decir, hermanos, que sea estrictamente también en la observancia de la ley de Dios. Pero nosotros podemos clasificar en estos dos tipos de personas. Porque el fariseo es muy estricto, hermanos, en la observancia de la ley. Pero también un hijo de Dios es estrictamente, solo que hay una diferencia. Que los fariseos observan la ley de Dios por obras, porque quieren ir al cielo, y viene la palabra importante, por el egoísmo, para ser vistos. Pero los hijos de Dios observan la ley de nuestro Dios no para ser vistos, sino porque ellos lo hacen por amor a Dios, porque la ley de Dios, ¿dónde está? En su corazón. Los fariseos tenían una ley externa, pero los hijos de Dios tenían la ley en su corazón. Y no había egoísmo. ¿Por qué? Porque el joven rico, queriendo justificarse, Cristo le dijo: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Cristo? Guarda sus mandamientos. ¿Y qué dijo el joven? Yo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, dijo Cristo, si lo has guardado, ahora viene el problema. Que los fariseos eran estrictamente la observancia de la ley de Dios, pero eran ¿qué? Egoístas. Y Dios quería hacer un cambio del corazón de ser egoístas a un corazón altruista, es decir, diferente, donde debería marcar la diferencia de un cristiano. Bueno, dijo Cristo, si quieres ser hijo de Dios y quieres ir a la vida eterna, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Es decir, les estaba enseñando el texto clave, el amor al prójimo. Porque lo que hacía el joven rico era retener lo que tenía de sus bienes y no dar a aquellos que necesitaban. Eso es la diferencia entre el fariseo y el verdadero hijo de Dios. Y hay muchos fariseos dentro de la iglesia, hermanos. Porque también a veces nosotros guardamos la ley. Como reglamentos lo tenemos. Y que no caemos. Y que juzgamos a veces a aquellos que cayeron en un error. Pensando que ninguno, hermanos, de aquellos que por las obras de la ley, nadie será llevado al cielo. Nosotros podremos ir al cielo mediante un corazón dócil. Un corazón donde ya Cristo mora en él. Y seamos compatibles. Porque ya Dios escribió la ley en cada mente y en cada corazón. En Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una profecía acerca del advenimiento de Cristo. Cristo dijo: Padre, hacer tu voluntad me ha agradado, y el guardar tu ley es mi delicia. Y como ejemplo clave nosotros, hermanos, tenemos que poder apercibir. Y por eso Dios, al venir a hacer un nuevo pacto, ahora ya no quiere serlo como lo hizo con los israelitas, sino que Él quiere escribir las tablas de nuestro corazón, su ley que es santa y justa. En Ezequiel 36:26, versículo también 27. Y ahora Cristo dice, por medio del profeta Ezequiel:
nosotros tenemos un corazón de piedra. Y por tener ese corazón de piedra, Cristo no mora en nosotros. Y Dios, siendo tan bueno, nos ha amado en medio de nuestra vida de pecaminosidad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios es un cardiólogo? Y que Dios puede hacer un trasplante de corazón. Y que Él puede romper ese corazón donde moran los deseos que destruyen la vida. Y ahora el profeta Ezequiel dice: os daré un corazón nuevo. Y pondré, dice, un espíritu nuevo dentro de ¿quiénes? Dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ¿qué? El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Dios quiere hacer un trasplante, ¿en dónde? En la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿qué corazón nosotros tenemos? Tenemos un corazón de piedra. Por eso la ley de nuestro Dios no puede entrar y penetrar a hacer ese cambio en nosotros como seres humanos. Y ahora el profeta Ezequiel diciendo para cada uno de nosotros que Cristo quiere ser un trasplante en nuestra vida. Porque ¿quién no ha vivido en transgresión? ¿Quién no ha fallado dentro del decálogo de la ley de Dios que fue dada en el Sinaí? Todos nosotros hemos sido culpables de la transgresión. Y Santiago 1 dice: el que ofendiere en un punto de los 10 mandamientos es culpable ¿de cuántos? De todos. Y para poder guardar la ley de nuestro Dios, hermanos, debemos dejar que Cristo ponga un nuevo corazón. ¿A ustedes creen, hermanos, que Dios va a escribir la ley en un corazón de piedra? Dios quiere ponernos un corazón nuevo para poder escribir su ley. Es decir, el cambio de nosotros para hacer y reflejar el cristianismo, ¿de dónde empieza? De adentro, ¿para qué? Para afuera. El cambio de un cristiano nunca viene, hermanos, de afuera para adentro. ¿Qué pasaría, hermanos, en una ilustración? Si tenemos un árbol de mandarinas y que de repente no tiene ningún fruto, y siempre lo vemos así, pero de la noche a la mañana viene, o vengo yo y compro unos 50 mandarinas y los rodeo y los cuelgo alrededor, y el día de la mañana dicen: es un milagro, porque ahora sí ya tiene frutos. De esa forma, a veces nosotros como cristianos intentamos observar la ley de Dios para que digan: bueno, ahí está aquellos cristianos. Pero el cambio no es de afuera, el cambio es ¿de dónde? Es de adentro del corazón. ¿Cuántos hermanos saben hacer pan? Les voy a poner también de esta forma. La panadería lleva ciertos elementos para llegar a hacer pan. Y el pan lleva un polvo que le llaman levadura. Y la levadura no puede ser puesta después que esté en el horno, es decir, cuando ya está elaborada el pan, sino que es un elemento que tiene que ser puesta antes de ¿qué? De darle cambio. Y cuando es ingresada o es disuelta la levadura dentro del pan, entonces el pan comienza ¿qué? A crecer. Esa levadura hace el cambio dentro del pan, que el cambio viene de adentro hacia afuera. Y así es la ley de nuestro Dios en cada corazón. Por eso Dios lo que le interesa es el corazón de cada uno de nosotros, porque Él quiere ver el cambio, no externamente, sino en el corazón. Y al nosotros llevarnos para que Cristo venga en nuestro ser,
no nos llevaremos forzados y vamos a ver la ley de Dios como un reglamento, como hoy lo vemos. Que es difícil no adulterar. Es difícil retener el chisme dentro de nosotros. Es difícil no herir a aquellos prójimos. Y sobre todo, qué difícil es mentir. Pero cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón, vamos a decir tan fácil que por amor a Dios vamos también a observar su ley, por amor. En Juan 14:21 dice de esta forma: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y cuando nosotros guardamos sus mandamientos, ahora dice, Él será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. Es decir, que cuando nosotros observamos sus mandamientos por amor a Dios, ¿quién se manifiesta en tal persona? Cristo dice, yo me manifestaré en Él. Es decir, ya no van a ver a Él que está predicando, sino van a ver a mí porque ya me manifesté en Él. ¿Y qué es lo que hizo esa obra en nosotros? Es la observancia de su ley por amor a nuestro Dios. Vamos a ir a otro pasaje ya culminando. Antes de leer este pasaje, la historia, para no serle muy larga, David. ¿Cuántos han estudiado la historia de David? David fue un hombre grande, el rey David, y dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y un día, estando en su reinado, subió al balcón. Y de repente dice, miró hacia abajo y vio a la esposa de su prójimo, Betsabé. Y cuando él la vio, dice la Biblia, que él codició. Y al codiciar, el entrar el pensamiento en su corazón de codiciar, dice la Biblia, lo tomó como mujer porque Urías no estaba. Y al tomarlo, dice, la mujer, o sea, Betsabé, quedó embarazada. Y entonces, al excusar el pecado, David dijo, bueno, si ya está embarazada, mandó un siervo a traer a su esposo. Y viniendo ahora Urías David para excusar el pecado, dijo, dale que Urías se duerme con su esposa. Y echarle la culpa que el que iba a nacer era quien iba a ser hijo de su esposo. Pero dijo Urías, bueno, a mí no me conviene, sé que mis prójimos, mis amigos están en guerra y yo no puedo tener momentos especiales para convivir y compartir con mi esposa sabiendo que ellos están allá. Entonces Urías se quedó en la azotea. ¿Y qué hizo David? Dice, para quedarse con la esposa y no sacar a relucir el pecado, hermanos, el pecado lleva tras otro pecado. Entonces dice que él mandó a matar a Urías. 2 pecados, adulterio y asesinato. ¿Cuántos hermanos de aquellos, lo que hoy estamos aquí, de los que nos ven, tenemos esa culpa de lo que tuvo David? Y que él, cuando cometió ese acto, fue en una plegaria directamente a Dios, porque dijo, crea en mí, oh Dios. Y eso está en el libro de Salmos 51:10. Y dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor puede escuchar y cambiar el corazón de cada uno de aquellos que están dispuestos a recibir como su Salvador.
No importa hasta qué punto hayas llegado de la pecaminosidad que tú hayas hecho. Pero si podemos ir como David lo fue, que hizo 2 pecados y fue perdonado David, Dios le dio la vida. Y hoy los que estamos aquí, hermanos, podemos ir a Cristo por medio de una plegaria de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y dame, dice, y pon un espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. La ley de Dios quiere Dios implantarlo en cada corazón de uno de los oyentes. Y es por esa razón que Dios no nos elige a nosotros, no porque haya cosas buenas, sino porque Él quiere darnos el perdón gratuitamente para obtener la salvación de todos aquellos que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas y quiere ver que esta iglesia de Guadalajara, los que quieren vivir una vida diferente, dejemos que esa ley no siga en la Biblia, sino que los 10 mandamientos que Dios quiere hacer y poner en nuestro corazón sea un ejemplo para la juventud que hoy estamos viendo en estos últimos días. Dios quiere ver una juventud dispuesta que nos lleve a estudiar la Biblia. Una juventud de jóvenes y señoritas que nos mantenga firmes para proclamar el mensaje de ¿cuántos ángeles? El mensaje de los 3 ángeles. Y eso es lo que nos hace un pueblo peculiar, es decir, particular, no como las demás iglesias. Es momento, hermanos, de venir a Cristo, donde tenemos que dejar a un lado el internet, la televisión, los deportes, porque entonces nosotros nos alejamos de Dios y nuestro corazón se hace más duro de lo que nosotros tenemos. No podemos permitir que esto suceda dentro de nosotros, sino que la gracia interna de Jesucristo venga a nuestro corazón, para entonces Cristo sea manifiesto en nuestras vidas. En el libro de Daniel, capítulo 6, y con esto vamos a cerrar. Dios quiere una iglesia conforme a sus principios. Daniel capítulo 6. Dice de esta manera. Daniel 6, versículo 3 y 4. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había, dice, en él un espíritu superior. Y el rey, dice, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar, dice, ocasión alguna o falta, porque él, ¿cómo era Daniel? Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de nuestro Dios. Dios quiere un ejército, hermanos, de jóvenes, de hombres y mujeres para proclamar la verdad de su ley. Y Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros. Y quiere que nosotros seamos cristianos diferentes, hijos obedientes. Y que la observancia a sus mandamientos nos va a llevar a ser el amor a Dios.
ese elemento, esa pieza es lo que Dios quiere implantar en cada uno de nuestros corazones. Y es momento, hermanos, de que la iglesia de Guadalajara, y para todos aquellos que nos ven, vengamos con la plegaria del rey David y juntos podamos nosotros caminar en el sendero que Dios ha trazado para poder obtener la vida eterna. Apocalipsis 22 dice que bienaventurados son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener derecho al árbol de la vida. Los principios que Dios rige para obtener la vida eterna es el amor a Dios y al prójimo. Vamos a hacer una oración después o terminamos con una alabanza, no sé cómo. Vamos a terminar nuestro estudio, hermanos, con una oración. Los que podamos vamos a rodearnos y vamos a clausurar en esta hermosa tarde. Padre amoroso y lleno de misericordia sobre cada uno de nosotros, en esta mañana hemos visto cómo tu palabra tiene poder de transformar cada corazón hasta donde haya ido más lejos en pecado. Y hoy nos extiendes tu mano para poder salvarnos de la inmundicia y traernos de la esclavitud del pecado a una novedad de vida. Y hoy quieres poner un corazón nuevo dentro de nuestro ser. Pero a veces nuestros corazones todavía no venimos como el corazón de David, arrepentidos, para que tu ley sea escrita en nuestro corazón. Pero hoy te pedimos, oh Dios, que puedas venir a transformar y obrar un trasplante en nuestra vida, porque nos acercamos a eventos en los cuales, Señor, nadie podrá resistir sin la presencia de Jesucristo, sin la manifestación de nuestro Salvador, para poder caminar en este valle de peligro. Ayuda a esta iglesia, quédate con ellos trabajando, y que el ministerio por el medio del cual ellos han desarrollado en llevar tu palabra pueda crecer en abundancia y ser puesta en alto, honrado por tu presencia, para que todos aquellos que vengan a oír de tu verdad sean salvos y poder estrechar las manos allá en el cielo, donde no habrá ni clamor, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Gracias te damos, oh Dios, en esta hermosa hora, en el precioso nombre y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.